¿Sabías que la mayoría de las personas que alcanzan la libertad financiera no lo hacen por casualidad? Tampoco es porque ganen cantidades exorbitantes de dinero. La diferencia es lo que hacen con cada centavo que reciben. Las personas financieramente exitosas tienen un sistema claro y efectivo para administrar sus ingresos y gastos, y lo mejor es que estas estrategias no son exclusivas de ellos. Tú también puedes aplicarlos sin importar cuánto ganes. Prepárate, porque vamos a explorar cómo los ricos y financieramente exitosos convierten cada ingreso en una herramienta para construir estabilidad, crecimiento y, en última instancia, libertad financiera. Primero, conocen y controlan sus necesidades esenciales. Cuando los ricos reciben dinero, su primera prioridad es asegurarse de que se satisfagan sus necesidades básicas. Esto incluye vivienda, alimentación, transporte y servicios esenciales. Sin estabilidad en estas áreas, sería imposible pensar en ahorrar o invertir. Sin embargo, lo que los distingue es cómo gestionan estos gastos. Los ricos no gastan más de lo necesario. Aplican una regla básica. Los gastos esenciales no deben superar el 50% de los ingresos. Si ganan $10,000 al mes, destinan un máximo de $5,000 a lo básico. Esto no solo garantiza que siempre tendrán lo esencial cubierto, sino que también les deja espacio para ahorrar, invertir y disfrutar. Ahora bien, ¿qué sucede si tus gastos esenciales superan ese porcentaje? Aquí es donde deberías empezar a optimizar. Los ricos no dudan en hacer ajustes si sus gastos están fuera de control. Podría tratarse de buscar diferentes condiciones de vivienda, renegociar contratos de servicios o revisar el gasto en alimentos. No ven estos ajustes como sacrificios, sino como estrategias para liberar recursos que pueden utilizar para crear riqueza. Un punto clave es que los ricos siempre tienen un presupuesto. Saben exactamente cuánto cuesta su estilo de vida y ajustan sus hábitos para mantenerse dentro de los límites. No gastan por impulso y no dejan nada al azar. Este nivel de control es lo que les permite avanzar hacia sus objetivos sin comprometer su estabilidad. La clave aquí es aprender a diferenciar entre lo que necesitas y lo que quieres. Cuando priorizas lo esencial y optimizas tus gastos, creas una base sólida para el resto de tus finanzas. En segundo lugar, cuentan con un fondo de emergencia. Aunque suene repetitivo y no parezca tan importante, los ricos tienen un fondo de emergencia. Este fondo no es opcional. Es una de las herramientas más importantes para protegerse ante los imprevistos de la vida. Un fondo de emergencia es dinero reservado exclusivamente para cubrir gastos inesperados, como emergencias médicas, reparaciones importantes o incluso la pérdida de un empleo. Los ricos entienden que sin este apoyo, cualquier revés podría descarrilar sus finanzas y obligarlos a endeudarse. La regla general es que un fondo de emergencia debe cubrir entre 3 y 6 meses de gastos de manutención. Si tus necesidades esenciales son $2,000 al mes, necesitarás entre $6,000 y $12,000. Pero los ricos no crean este fondo de la noche a la mañana. Lo hacen poco a poco, destinando una parte fija de cada ingreso hasta alcanzar su objetivo. No importa si empiezan con $50 al mes o $500, lo importante es la consistencia. Además, este fondo no se mantiene en efectivo ni se invierte a largo plazo. Se coloca en una cuenta de fácil acceso, como una cuenta de ahorros, que permite acceder al dinero rápidamente si es necesario. Los ricos saben que este dinero no está ahí para crecer, sino para proporcionar tranquilidad y estabilidad. Sin un fondo de emergencia, cualquier problema inesperado puede convertirse en una crisis financiera. Pero con este apoyo, los ricos pueden tomar decisiones sin entrar en pánico. Tercero, eliminan sus deudas rápidamente. Todos tenemos deudas, incluso los más exitosos, pero las malas deudas son una de las mayores barreras para crear riqueza.
Los ricos lo saben y priorizan eliminarlas lo antes posible, especialmente aquellas con intereses altos como las tarjetas de crédito. La deuda con intereses altos funciona como un agujero financiero que se hace más grande con el tiempo. Cada mes que pasas endeudándote, estás perdiendo dinero en intereses que podrías haber usado para ahorrar o invertir. Por lo tanto, los ricos adoptan estrategias específicas para librarse de estas deudas de manera efectiva. Existen varias estrategias para salir de deudas. Una estrategia popular es el método de avalancha, que se centra en pagar primero las deudas con los intereses más altos. Esto minimiza el costo total de la deuda y le permite liberarse de ella más rápido. Otra opción es la bola de nieve, que prioriza las deudas más pequeñas para ganar motivación al ver resultados rápidos. Ambas son válidas, y la elección depende de lo que funcione mejor para ti. Lo importante es tener un plan y ser disciplinado. Los ricos no se endeudan innecesariamente, y cuando lo hacen, es porque están utilizando la deuda como una herramienta para generar ingresos, no como una carga. Cada deuda pagada significa menos estrés y más libertad para usar tu dinero en cosas que realmente importan. En el canal tenemos un video específico sobre las estrategias para salir de deudas. Te lo dejo en los comentarios, revísalo. Cuarto, hacen que su dinero trabaje para ellos. La diferencia más grande entre los exitosos financieramente y los demás es que no solo trabajan por dinero, hacen que su dinero trabaje por ellos. Esto lo logran invirtiendo de manera estratégica. Los ricos no dejan su dinero acumulado en cuentas bancarias donde pierde valor con la inflación. Saben que la inversión es la clave para hacer crecer su patrimonio. Utilizan herramientas como cuentas de jubilación con beneficios fiscales, fondos indexados, bienes raíces y negocios que generan ingresos pasivos. El poder del interés compuesto es su mejor aliado. Por ejemplo, si inviertes $1,000 al mes con un rendimiento promedio del 8%, en 20 años habrás acumulado más de $600,000. Lo sorprendente es que gran parte de esa cantidad no proviene de tu dinero inicial, sino de los intereses que se acumulan con el tiempo. Pero lo más importante es empezar. Los ricos no esperan tener miles de dólares para invertir, comienzan con lo que tienen y lo hacen consistentemente. Ya sea que puedas invertir $5,000 o $50, empieza hoy y hazlo consistentemente. Quinto, automatizan sus finanzas. La automatización es uno de los pilares del éxito financiero de los ricos. Saben que la gestión manual del dinero puede ser un desafío constante y, a menudo, puede llevar a errores o decisiones impulsivas. Por eso, automatizan todo lo que pueden, desde sus ahorros hasta sus inversiones y el pago de sus gastos básicos. Cuando reciben sus ingresos, el dinero se distribuye automáticamente en varias categorías. Una parte se destina a cubrir los gastos esenciales, otra va directamente a sus ahorros o fondo de emergencia, y el resto se dirige a cuentas de inversión. Todo esto ocurre sin que tengan que hacer nada después de configurarlo. La automatización tiene varios beneficios clave. Disciplina sin esfuerzo. Al automatizar, no necesitan recordar transferir dinero ni decidir cuánto ahorrar o invertir. Eliminación de la tentación. Si el dinero para ahorrar o invertir nunca pasa por sus manos, no pueden gastarlo en algo innecesario. Ahorro de tiempo. Al no tener que gestionar cada aspecto manualmente, pueden enfocarse en otras áreas de su vida, como sus negocios, sus familias o su desarrollo personal. La automatización no solo reduce el esfuerzo mental, sino que también asegura que sus objetivos financieros se mantengan en marcha pase lo que pase. Esto es algo que cualquiera puede aplicar. Configura transferencias automáticas para tus ahorros e inversiones y verás cómo tu dinero empieza a trabajar para ti sin complicaciones. Sexto, valoran su tiempo más que su dinero. El tiempo es el recurso más valioso para los ricos, porque saben que es limitado y no se puede recuperar.
Mientras que el dinero puede multiplicarse a través de inversiones y estrategias, el tiempo perdido jamás vuelve. Por eso, se aseguran de utilizarlo de manera inteligente. Una de las formas en que los ricos valoran su tiempo es delegando tareas que no generan valor o que pueden ser realizadas por otras personas. Prefieren pagar por servicios como limpieza, cocina o entregas a domicilio para liberar tiempo que puedan dedicar a actividades más importantes, como gestionar sus inversiones, trabajar en sus negocios o simplemente pasar tiempo con sus seres queridos. Los ricos también se aseguran de usar su tiempo para aprender y crecer. Prefieren invertir horas en leer libros, tomar cursos o asistir a seminarios que les enseñen nuevas habilidades o estrategias financieras. De esta manera, su tiempo no solo se utiliza de forma eficiente, sino que también contribuye a su desarrollo personal y profesional. Valorar el tiempo más que el dinero no significa evitar el trabajo duro, sino ser estratégicos sobre dónde y cómo invertir su energía. Esta mentalidad también los ayuda a evitar distracciones y enfocarse en actividades que los acerquen a sus metas. Séptimo, tienen una mentalidad de crecimiento. Detrás de cada decisión financiera de los ricos hay algo más poderoso, su mentalidad. Ven el dinero como una herramienta, no como un fin en sí mismo, y están convencidos de que siempre hay algo nuevo que aprender o mejorar. Esta mentalidad de crecimiento es lo que les permite superar obstáculos, adaptarse a los cambios y aprovechar las oportunidades. Una de las características clave de esta mentalidad es que no temen cometer errores. Los ricos entienden que los errores son inevitables, pero en lugar de verlos como fracasos, los ven como lecciones. Si pierden dinero en una inversión, analizan qué salió mal, ajustan su estrategia y continúan. Este enfoque les da resiliencia y confianza para seguir avanzando, incluso en momentos difíciles. Además, los ricos se rodean de personas que los inspiran y los retan a crecer. Evitan los círculos negativos que promueven creencias limitantes como "el dinero es malo" o "nunca seré rico". En su lugar, buscan comunidades donde puedan compartir ideas, aprender de otros y encontrar apoyo para sus metas. Cambiar tu mentalidad sobre el dinero no sucede de la noche a la mañana, pero es un proceso que cualquiera puede empezar. Reflexiona sobre tus creencias actuales. ¿Hay algo que te está limitando? ¿Crees que no mereces prosperar o que manejar el dinero es demasiado complicado? Reemplaza esos pensamientos con afirmaciones como "puedo aprender a manejar mi dinero" o "merezco tener estabilidad financiera". Con una mentalidad de crecimiento, puedes convertir cualquier ingreso, sin importar cuán pequeño sea, en una herramienta para construir una vida más plena y satisfactoria. Los ricos no manejan su dinero al azar ni dependen de la suerte para alcanzar sus metas. Tienen un sistema claro y disciplinado que cualquiera puede adoptar. Empiezan cubriendo sus necesidades esenciales y optimizando sus gastos. Construyen un fondo de emergencia para protegerse contra lo inesperado. Eliminan deudas rápidamente. Hacen que su dinero trabaje para ellos mediante inversiones. Automatizan sus finanzas para garantizar el progreso. Valoran su tiempo como su recurso más valioso. Y mantienen una mentalidad de crecimiento constante. No importa cuánto ganes ahora, lo importante es comenzar. Implementar incluso uno de estos principios puede marcar una gran diferencia en tus finanzas a largo plazo. El momento de actuar es hoy. ¿Qué paso vas a implementar primero?